Buenas tardes y bienvenidos a los lunes del Ateneo. Hoy nos acompaña Ignacio Escolar, periodista, que va a hablar sobre cómo montar un periódico en tiempos de crisis. La crisis económica, en cuestión de 4 o 5 años, se llevó por delante el Diario Público, fundado en 2007, periódico del que Nacho Escolar fue su primer director. Ahora mismo, desde su cierre prácticamente hace un año, está en otra aventura, en este caso digital, que se denomina eldiario.es, del que es, además de su director, socio mayoritario. Nacho Escolar, el periodista joven, experimentado, de Burgos, escribió con su padre, Arsenio, también periodista, La Nación Inventada. La Nación Inventada, una historia diferente de Castilla. La escribió la publicó en el año 2010, y me venía contando ahora sobre la marcha, mientras despachaba asuntos con su periódico por el móvil, me venía hablando de la segunda parte que se va a publicar ya pronto. Y por lo que he visto en algún currículum, también se ha adentrado en la narrativa de ficción, publicando su primera novela el año pasado, 31 noches. Estamos ya ansiosos por escuchar a Ignacio Escolar. Muchas gracias, Manuel, gracias al Ateneo por la invitación y gracias a todos vosotros por venir un día de tanto frío a escucharme. Os voy a contar cómo hemos montado un periódico en tiempo de crisis, pero para empezar quiero hablar de la crisis. Quiero hablar de la crisis porque no solamente tenemos una crisis económica y una crisis del modelo de la prensa, sino también una crisis de la democracia. Hay un debate eterno sobre si la izquierda está en crisis, sobre si el progresismo está en crisis, sobre si está en crisis la socialdemocracia, cuando en realidad lo que está en crisis estos días, lo que estamos viviendo estos días, es algo que va mucho más allá, es una crisis del modelo democrático. ¿Por qué? Bueno, hay dos teorías que en el fondo son complementarias. Una es de un economista, Rodrik, que dice que los estados tienen que elegir entre dos cosas de tres. Es el famoso dilema de Rodrik, que es como lo de bueno, bonito y barato, pero aplicado a las democracias. Podemos elegir ser un estado globalizado, un país que esté dentro de los mercados internacionales, un país que tenga un estado-nación, que tenga una soberanía dentro de sus fronteras, y un país democrático. Y hay que elegir 3 de 2. Puede ser un país globalizado y ser un estado-nación como China, que no es una democracia, o puede ser lo que nos está pasando ahora en el sur de Europa, que somos formalmente una democracia porque se vota. Lo que pasa es que la soberanía reside más allá de nuestros ámbitos de votación y estamos además globalizados, con lo cual existe esa sensación tan terrible de que pase lo que pase en las urnas, pase lo que pase en España o en Italia, donde están ahora mismo contando los votos, luego llega el Parlamento y se ve incapaz de imponer esa soberanía popular porque existen soberanías por encima del Parlamento, por encima de los ámbitos de decisión de los ciudadanos que afectan a la democracia. Esto se ha visto claramente en España en los últimos años, desde aquel famoso mayo de 2010 en el que Zapatero hizo una moción de censura a toda su carrera anterior y cambió completamente su rumbo. En teoría o en la práctica todavía no lo sabemos porque no quedaba otra alternativa, o así lo veía él, que no fuese el rescate o esa cesión a unas políticas que hasta entonces se venían a aplicar. Lo vimos después de manera mucho más clara el verano siguiente, cuando en agosto, sin debate, sin referéndum, una decisión que probablemente sea inconstitucional porque afecta a partes fundamentales de la Constitución, se modificó la Constitución, que en teoría era santa, sacra y no se podía tocar, y llevaba 30 años siendo inamovible, y de repente en un verano, sin el consenso de todos los partidos, solo entre 2 partidos, se decidió cambiar esa Constitución para poner una cláusula que que si la leemos os sonaría muy abstracta, pero que lo que dice es que si pasado mañana falta el dinero, tiene que estar antes ese dinero para pagar al acreedor que para pagar al pensionista o para pagar a los maestros. Eso es, en resumen, lo que pone en esa cláusula que hemos añadido a la Constitución, que por delante de cualquier otra factura estarán siempre los acreedores de la deuda soberana. Todos esos cambios, todos estos problemas provocan esa distancia entre los ciudadanos y los parlamentos, ¿no? Esa sensación de no nos representan, que también viene por el auge, según otro teórico que es Ignacio Sánchez Cuenca, de los sistemas contramayoritarios. Los sistemas contramayoritarios son organismos que están pensados para evitar que la mayoría decida libremente, y que en principio parece una buena idea, ¿no? Están pensados para evitar un Hitler, para evitar que una mayoría que salga de las urnas pueda incluso ir contra la propia democracia. Esa es la teoría y es buena, pero en la práctica esos organismos contramayoritarios se han ido de las manos. Un organismo contramayoritario es el Banco Central Europeo. Está pensado, precisamente su origen es en la propia crisis alemana de principios de siglo, la hiperinflación
de la República de Weimar, que provocó que los billetes fuesen tan irrelevantes que había que imprimirlos por una sola cara porque costaba más la tinta que el dinero que venía ahí, y eran billones de marcos. Pues para evitar que un gobierno elegido por las urnas abusase de su mayoría y pudiese imprimir dinero hasta agotar todos los ahorros, provocando una enorme inflación, se creó en Alemania un organismo contramayoritario con muchísimo poder, que fue el Banco Central Alemán, que luego ha pasado a ser el Banco Central Europeo, y que es un banco que tiene como única misión evitar la inflación. Le da igual el paro, desde luego le da igual el paro en el sur de Europa, y lo ha demostrado en estos últimos años, le da igual el crecimiento, le da igual la recesión, solo le preocupa que la inflación no supere nunca, en ningún caso, el 3%, y todos sus objetivos, toda la política monetaria, que es una de las herramientas más importantes de la política económica, se basan en ese 3%. En principio, la idea de que hubiese un banco central dirigido por técnicos que decide por encima del Parlamento y que evitase que un Parlamento decidiese imprimir monedas hasta hacerlas completamente inanes, tenía sentido desde luego en Europa de los 30, pero de ese extremo hemos pasado a otro extremo en el cual el Banco Central Europeo es un organismo que no está votado por los ciudadanos, que está votado de forma un poco abstracta por los gobiernos, pero que al final esos mandatos acaban siendo bastante independientes, mucho más de lo que cualquier organismo independiente lo es en España, y tienen capacidad por encima de los propios gobiernos que los eligen, que desde luego no responden ante ningún ciudadano, que nadie ni siquiera conoce sus caras, más allá de la cara del presidente del BCE. No dudo que conozca nadie en esta sala, yo tampoco, la cara de todos los consejeros del BCE, pero toman decisiones y toman órdenes que afectan muchísimo a nuestra vida, que afectan a la vida nuestra y a la de nuestros hijos y a nuestros nietos, porque acaban modificando de una manera la economía que va más allá de lo que deciden los propios parlamentos. Otro ejemplo de organismo contramayoritario que está provocando este desazón con la democracia es el Tribunal Constitucional, que es también la misma idea. Vamos a crear un tribunal independiente, al margen de lo que decida el Parlamento, al margen de lo que vote la gente, que sea capaz de vigilar para que nadie se propase y vulnere la Constitución y guardar la forma de la Constitución. Es una buena idea también, pero en la práctica lleva a sinsentidos como que un estatuto de autonomía votado por el Parlamento catalán, votado por el Parlamento nacional, donde residen las soberanías catalanas y españolas, votada después por los ciudadanos en Cataluña, con un montón de retraso, llegan 10 señores y señoras que tienen el mandato caducado y que muchos de ellos además tienen una dudosa legitimidad para estar ahí. Teníamos incluso en el Parlamento, en el Tribunal Constitucional, que debatía sobre el estatuto, se murió antes de la sentencia, pero estaba allí un gobernador civil del franquismo, estaba allí decidiendo sobre la Constitución, había sido jefe del movimiento 30 años antes, y esos 10 hombres, en teoría independientes, por encima de las soberanías, deciden por encima de lo que opina un pueblo en las urnas o un pueblo en el Parlamento. Esas decisiones contramayoritarias, ese abuso del poder de unos organismos pensados para evitar los abusos de la democracia, ha acabado matando la propia democracia. Fueron unos límites que se diseñaron para evitar que las democracias se fuesen de mano y cayesen en los populismos, esa es la teoría, pero a la larga han acabado teniendo mucho más poder del que tenían en un principio y han acabado provocando esta distancia entre los ciudadanos y los representantes. Probablemente nunca antes ha sido tan necesaria la política como lo es hoy, y nunca antes los políticos han estado tan mal vistos y la política tan desprestigiada como lo está hoy. Y al mismo tiempo, y aquí lleva la prensa ya, que es de lo que os quiero hablar, nunca antes la prensa ha sido tan necesaria y nunca antes la prensa ha sido tan débil como lo es hoy en España. Estamos en el peor momento de la historia del periodismo en España, por lo menos desde un punto de vista laboral. Nunca ha habido una edad de oro en el periodismo en España. Imagino que habrá aquí periodistas, y todos recordamos épocas en las que se vivía mejor de este oficio, pero llamar edad de oro a esas épocas tampoco se podía hacer, porque siempre España acumuló un retraso con respecto a otros países en el desarrollo de una prensa libre. Pero desde luego lo que tenemos hoy es sin duda el peor momento de la historia de la prensa en España desde que se recuerda. Se nos han juntado dos crisis a la prensa, aparte de la democracia, que también nos afecta porque es la crisis de las instituciones, y la prensa al fin y al cabo y de una manera es parte de las instituciones. Se nos ha juntado una crisis coyuntural, que es la que padece toda la sociedad, la crisis económica, una coyuntural en teoría, porque yo ya tengo mis dudas de si esto va a ser el estado natural de las cosas. Esta crisis, en la cual llevamos para el 5º año triunfal, va a ser el estado natural de las cosas, pero en teoría es coyuntural y no sabemos cuándo, pero algún día se supone que saldremos de esta. Y esa crisis coyuntural además afecta de forma más grave a la prensa, porque la prensa vive mayoritariamente de la publicidad, y la publicidad es de todos los presupuestos que tienen las empresas, el primero que se recorta. Es normal. Cuando llega la crisis económica, lo primero que cae es el gasto en publicidad, y hasta que de verdad la economía no se recupera para que vuelva al consumo, no se recupera esa inversión en publicidad, con lo cual la prensa es hoy tal vez por encima de la construcción en términos relativos,
el sector de la economía española con más porcentaje de paro relativo, me refiero, de los últimos 5 años. Aproximadamente, según las cuentas de la Asociación de la Prensa de Madrid, está trabajando en la profesión hoy como un 40% menos, estamos ya camino de la mitad, de las personas que trabajábamos en este oficio en el año 2007. El año 2007 fue el año de mayor éxito financiero, por lo menos de la prensa en España, y desde entonces vamos cuesta abajo y sin frenos. Y la gente que seguimos trabajando en el periodismo hoy lo hacemos con mucho menos medios, desde luego con menos compañeros, porque tenemos la misma información que cubrir, cada vez más, pero muchas menos manos para hacerlo. Y tenemos una situación en la que es muy difícil sacar adelante periódicos independientes. La crisis coyuntural se ha juntado con una crisis estructural, que es una enfermedad que teníamos latente desde hace muchos años y que parecía que no acababa de aflorar, como esa gripe no te curas nunca, y que de repente nos ha llevado a la cama. Era la crisis provocada por el cambio de soporte tecnológico. La prensa en papel está en retroceso a unos niveles que son casi imposibles de medir. Las cifras caen en porcentajes casi de 2 dígitos al año en algunos casos, y probablemente la caída sea mayor si no fuese porque está camuflada por las promociones de prensa. Antes de los periódicos, las promociones de prensa, esto de las películas y las enciclopedias, eran una vía de negocio, una vía para ganar más dinero por medio de la venta de otras cosas con el canal de venta que suponía el kiosco. Pero ahora se ha convertido en una manera de sostener artificialmente, pegando un billete de 5 euros al periódico que te venden a 1 euro, las cifras de ventas en los kioscos, que en realidad son mucho más bajas. Muchos lectores compran patinetes o ajedrezes, no compran periódicos. En Argentina, por ejemplo, el término técnico para hablar de las promociones de prensa, el que hablan coloquialmente en las redacciones, es anabolizantes, porque se parece mucho. Es como un doping a los periódicos en los que le metemos, pues eso, le dopamos a los ejemplares con unas buenas enciclopedias o con una película. Me meto en el plural porque eso lo hacíamos también en público, y gracias a eso mantenemos las cifras de venta, que en realidad, si les quitamos ese anabolizante, pues estarían mucho más bajas de lo que ya están. El debate sobre cuándo desaparecerá el último periódico de papel, si será el 20 de septiembre del año 2040, como dice uno, pregunto yo si por la mañana o por la tarde va a estar preparado, es irrelevante, porque yo no sé si va a desaparecer en algún momento la prensa. Lo que sí que sé es que la prensa que tenemos hoy ya ha desaparecido. La prensa que teníamos ya ha desaparecido, ya no está. Ahora mismo la prensa en papel ya es un canal secundario frente a la prensa en Internet. Todos los periódicos en España tienen hoy más lectores que nunca, pero ninguno de ellos tiene más lectores en papel que en Internet. Ni siquiera los periódicos más conservadores, que son los que tienen un lector de mayor edad, en teoría más alejado de Internet, tienen hoy más lectores en el papel que en Internet. La prensa ya es digital, aunque todavía los periódicos siguen saliendo todos los días al kiosco en papel. Pero los próximos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y muy a mi pesar, os lo digo de verdad, vamos a ver desaparecer cabeceras, periódicos van a dejar de salir todos los días, empezarán a salir los fines de semana nada más. Habrá fusión de medios, cabeceras que se concentren, hay algunos grupos que están negociando ya fusiones de cabeceras. Y habrá, en resumidas cuentas, la prensa perderá ese papel que tenía hasta ahora de primogénito de la opinión pública y del periodismo. La prensa en papel dejará de ser la hermana mayor del periodismo, el hermano mayor del periodismo, que pasará en la prensa escrita e Internet. Eso está pasando ya, ha sucedido. Aunque todavía muchos nos resistamos a ello y sigamos contando los periódicos, yo sigo haciéndolo, aunque es verdad que ya solamente lo hago los fines de semana y ya muy pocas veces entre semana, pero cada vez serán menos los lectores en papel y más en Internet. Esto, que es terrible para la profesión en términos de empleo, tiene sus lados buenos. Es terrible para la profesión porque cada euro que perdemos en la prensa en papel, en ingresos, se convierte, cada lector, que perdemos en papel y se pasa a Internet, supone perder euros analógicos y convertirlo en céntimos digitales, porque el lector en papel paga todos los días 1 euro, 1 euro y cuarto, y en Internet las noticias casi siempre son gratis. Y además la publicidad en Internet es mucho más barata, o están dispuestos a pagar menos dinero por la publicidad en Internet las empresas de lo que se paga o lo que se pagaba hasta ahora en papel. Para que os hagáis una idea, os decía antes que la mayor parte de los periódicos tienen ya más lectores en papel que en Internet que en papel, probablemente estaría en 55-45, incluso 60-40. Si vas a la cuenta de resultados y miras los ingresos de los periódicos, el 85% de los ingresos siguen yendo del papel y solo el 15% de Internet. Con lo cual, a medida que se van moviendo los lectores desde el papel a Internet, no solo no mejora la situación económica de esas cabeceras, sino que va peor. Esto, como os decía, tiene su lado bueno. Tiene algunos, pocos, lados buenos, que son los que hemos intentado aprovechar en el diario.es para poder salir adelante y ejercer nuestro trabajo. El primero
es que la tecnología nos hace libres a los periodistas. Hasta ahora la libertad de prensa era para el que tenía una prensa, que es una máquina carísima, que vale para imprimir y que son enormemente caras. Para que os hagáis una idea, en la fiesta de inauguración de Público, en el año 2007, nos gastamos solo en esa fiesta tanto como nos vamos a gastar, como nos hemos gastado en el diario.es en un año, en una fiesta. Era en Madrid Arena, tocó Roxy Music, Brian Ferry, una gran fiesta, pero aún así era una barbaridad. Era una barbaridad que estaba en la dimensión de la barbaridad del proyecto, porque el primer año de Público llegamos a perder entre 20 y 30 millones de euros. Y era lógico para lo que cuesta el papel. No era porque pagásemos bien a los periodistas, pagábamos bien a los periodistas, pero los periodistas era una tercera parte de esas pérdidas, no llegaba. Sino porque el coste del papel es tremendamente caro e incluso antieconómico. Pensad en el papel. Vosotros cuando leéis un periódico estáis recibiendo un producto que tiene dos vertientes, una intelectual y otra industrial. La intelectual es la más conocida, hay una gente que nos reunimos en redacciones, trabajamos hasta tarde, bebemos mucho whisky, cerramos el periódico como podemos. Milagrosamente todos los días, en todos los lugares del mundo los periódicos cierran, aunque por la mañana no lo vaya a aparecer. Y ese producto intelectual, que es un producto que tiene bastante mérito porque hay que inventarlo todos los días, se cierra, convertido antes en unas planchas de plomo, ahora en unos archivos digitales en PDF. Esos archivos digitales en PDF se mandan a la rotativa. Si tienes un periódico nacional, como en el caso de Público, necesitas al menos 7 rotativas para poder llegar a tiempo con el partido de fútbol de la noche a todos los kioscos de la mañana, porque España es muy grande, aunque en Madrid haya gente que no se dé cuenta. Para llegar a todos los sitios tienes que tener tiempo suficiente como para poder imprimir el periódico, que toma su tiempo, meterlo en furgonetas y llevarlo a 70.000 puntos de venta donde se venden periódicos en España. Si llevas la venta de ejemplares a lo que técnicamente es un kiosco, lo que entendemos por un kiosco son solo 30.000, pero si añadimos panaderías y sitios donde se vende también prensa, estamos entre 70.000 y 90.000 puntos de venta en toda España. Hay que llegar a cada uno de ellos antes de las 7 de la mañana porque los periódicos son como los donuts. Lo que no vendas de 7 a 9 y media ya no lo vendes. Ya no tiene ningún interés para el lector y se convierte en papel que vale para limpiar la caca del perro. Después de cerrar esos ejemplares y mandarlo a imprenta, hay que hacer unas planchas enormes con una especie de acetato de plata que se meten en unos cilindros y con cada uno de esos cilindros se imprime un color de 16 páginas. Cada plancha, son de este tamaño más o menos, tienen el pliego de 16 páginas que después al plegarse y al cortarse se convertirá en un cuaderno, en una hoja de 16 páginas. Pensad que las páginas de los periódicos crecen siempre de 8 en 8, de 16 en 16, dependiendo de la configuración de la máquina. Hay que hacer una plancha por cada 16 páginas y una por cada color. Cada una de estas planchas vale unos 250 o 200 euros, solo la plancha. Si de repente en la redacción a algún director se le ocurre la genial idea de decir paren las máquinas, pues hay que tirar todas esas planchas y volverlas a hacer, multiplicar todas esas planchas por todas las páginas, por todas las rotativas, porque para llegar a Nacional hace falta, como os decía, 7 o incluso 9, dependiendo de si quieres llegar al partido de la Copa del Rey o te vale con el partido si quieres llegar al de las 10 o te vale con el de las 8. Esas planchas se ponen en las máquinas estas inmensas que son las rotativas, unas máquinas bellísimas que si alguna vez tenéis ocasión de verlas antes de que se extingan os lo recomiendo, y se ponen a funcionar y tienen que ajustar, porque cada una de las planchas lleva un color y tienen que rodar todas con tal precisión que impriman al mismo tiempo los 4 colores sin que parezca que la página está en 3D. Alguna vez os habrá llegado un ejemplar mal impreso que tiene mal ajustados los colores y que los colores no están sincronizados y están colocados de tal forma que no se puede leer. Por buena que sea la máquina, durante los primeros minutos de funcionamiento, los primeros cientos o incluso miles de ejemplares se tiran a la basura, es lo que se llama el papelote, hasta que la plancha empieza a circular y coge toda la tinta y de verdad está bien ajustado y el técnico que está allí imprimiendo, que es un señor con bastante experiencia y mucha profesión para poder hacerlo bien, dice ya está bien, todo eso se tira y se recicla. Toneladas de papel, todos los días, solo en eso. Después de imprimirlo tenemos que meterlo en furgonetas. Hay que hacerlo a tiempo porque si no llegas a tiempo tienes que poner tú las furgonetas para llegar a los 7.000 puntos. Las furgonetas se comparten en rutas de distribución con los demás periódicos porque es muy caro distribuir en 30.000 puntos tú solo. Pero tienes que llegar hasta todos ellos y cerrar a tiempo para eso, ¿no? Pensad solamente que el otro día cuando el País cometió este error con la portada falsa de la foto de Hugo Chávez, solo la retirada le costó 200.000 euros. Y ese coste normal de una parte de una tirada del País, no la tirada completa, porque probablemente la tirada completa, que no la imprimieron porque llega tarde, sería mucho más dinero. Y todo esto, a este coste hay que sumar también
El coste de la devolución, porque los kiosqueros, los ejemplares que no venden, no se lo quedan ellos, te lo devuelven a ti y ellos solamente te pagan la comisión por los ejemplares que han vendido, pero por los que no han vendido no, con lo cual tienes que imprimir muchos más ejemplares de los que vas a necesitar, porque lo normal es que los que no vendan no lo vas a vender más tarde en otro sitio. El periódico del día se vende, como os decía, en 2 horas, 3 horas. Más allá de eso, salvo los fines de semana, ya no hay venta. Para los periódicos hay muy poca venta. Con lo cual, el modelo de negocio es completamente ruinoso. Cada diario que sale en España hoy, cada día que sale en España pierde dinero, mucho dinero. Porque ahora mismo todos estos costes inmensos, a los que hay que sumar también el coste del papel, que es un producto caro si se compra por toneladas, como en este caso, no compensan ni de lejos el €1,25 que se paga, que pagáis en el kiosco por él, ni tampoco el precio de lo que ni tampoco el precio que paga la publicidad. Claro, este modelo industrial hacía que para montar un periódico, en el caso del Público fue un periódico, a pesar de las cifras que os he dado, relativamente barato. Montar un periódico hace imposible con estas cifras que un grupo de periodistas sean capaces de plantearse una aventura así. Como entre los periodistas no esté Rockefeller o Bárcenas, pues no hay manera de juntar el dinero suficiente. Han aparecido más millones, por cierto. Esta tarde han aparecido, ha hecho que en vez de 22 eran 32 millones los que tenía, pero que era todo honradamente. No hace falta que Bárcenas o un millonario te ponga dinero para poder lanzar. Un grupo de periodistas hasta ahora no podían, pero esto ha cambiado con Internet, porque los costes de lanzar un diario en digital, que puede leer tanta gente como lee un periódico en papel, o más gente, porque de hecho las cifras de lectores en Internet son incluso mayores que las que hay ya en papel, son una fracción de la fracción del coste del papel. Con lo que te cuesta salir un día en papel, sales un año en Internet. Más o menos. Solo un día. Yo creo que a lo mejor es medio día, dependiendo. Es tremendamente barato. La segunda diferencia y la segunda buena noticia de la situación en la que estamos, además de que esta tecnología nos hace libres porque un grupo de periodistas puede aliarse y juntar el capital suficiente como para montar un periódico, es que lo diferencial hoy ya no es el capital, es el talento. Lo importante a la hora de tener un medio de comunicación ya no es que juntes muchísimos millones de euros que te financien una operación a largo plazo, el papel, que es lo caro, sino tu propio talento como periodista. El propio talento que la redacción sea capaz de juntar entre distintos periodistas para poner en marcha un periódico, sin necesidad de que haya una gran inversión. Y el tercer punto que creemos que es fundamental en el diario y que nos ha animado a lanzarnos es que a la larga este periodismo escrito va a ser solo uno. No va a haber un periodismo escrito de papel y otro de Internet, sino que a la larga todos lo iremos Internet, muchos ya estáis leyendo solo Internet, y a la larga los nuevos soportes de lectura, no solamente los iPads estos, sino también el papel electrónico y soportes similares hará que vayamos a leer en formatos electrónicos y no en papel. Porque la diferencia de costes es brutal. No hay que talar árboles en Noruega y en Canadá y luego volverlos a plantar para crear pasta de papel, para llevarla a la rotativa, para imprimirla, para meterla, ajustar la máquina, distribuirla, todo esto para que luego después a las 3 horas el papel se tire. Esto es completamente antieconómico, es antiecológico también, porque es un coste tremendo para un producto que tiene otras maneras de salir bastante más fáciles. Y todo esto, estos 3 motivos, que la tecnología nos hace libres, que la diferencia es el talento y no el capital, y que a la larga la prensa escrita va a ser solamente prensa digital, o mayoritariamente prensa digital, aunque creo que seguirán existiendo periódicos, aunque con otra periodicidad no diaria que la que existe hoy, nos llevó unos cuantos locos a lanzarnos a montar el diario.es. El diario.es es un periódico donde los periodistas que allí trabajamos somos dueños de la redacción. Nos hemos juntado 16 socios, de los 16, 10 somos periodistas y el resto son pues, gente de administración, de publicidad, también relacionada con la prensa. Todos son profesionales con mucha experiencia en el mundo de la información. El presidente de la empresa es José San Clemente, que fue consejero delegado del Grupo Z, que es un grupo de comunicación bastante grande, dueño del periódico Cataluña, o de Interview, o de la revista Tiempo, o de un montón de publicaciones. El gerente viene también del Grupo Z, yo he sido fundador del Público, el resto de la redacción también es accionista del periódico. Gonzalo Cortizo era el redactor jefe nacional de la cadena SER, es gallego, entonces trabajó en la delegación de la SER aquí en Santiago. Íñigo Saidugarte, el subdirector, era corresponsal en Londres
de Público y antes fue el jefe de Internacional de Público. Juan Luis Sánchez, el otro subdirector, fue uno de los fundadores de Periodismo Humano. Luz Sanchís, otra de las fundadoras, fue corresponsal política en el periódico Cataluña. Olga Rodríguez, que es la defensora del lector, ha sido corresponsal de guerra, trabajó para Cuatro y para la cadena SER. Era uno de los periodistas que estaba en Irak cuando mataron a mi compañero Couso de Telecinco en la guerra, en la invasión de Irak. Y en fin, nos hemos juntado una serie de periodistas que hemos puesto parte de nuestros ahorros, o gran parte de nuestros ahorros, porque pensábamos que era la única manera de vivir de nuestro trabajo, o la mejor manera, no la única, pero sí la mejor, de vivir de nuestro trabajo y hacerlo de forma independiente, honesta y sostenible. Nosotros hemos decidido que para lanzar un periódico lo más trascendental era tener las ganas de hacerlo y la gente que te lea, y no el capital necesario para invertir. En mi caso, cuando cierra Público, yo tuve varias ofertas de otros periódicos, de otros grupos de comunicación que querían que fuese con mi columna, con mi blog, con el Twitter, a trabajar para ellos. Me lo pensé y decidí que iba a trabajar para mí, y quería además hacerlo en un medio en el cual pudiese trabajar con más gente, con amigos y compañeros a los que respeto. Y la buena noticia es que nos está saliendo bien. Hemos montado una estructura que ha empezado siendo muy pequeñita. Empezamos en mayo del año pasado con un blog en el cual fuimos adelantando algunas de las noticias que íbamos teniendo, algunos análisis, artículos. Enseñamos a parte de las firmas que escribían con nosotros, gran parte de los articulistas de opinión del Público están con nosotros. En septiembre salimos. Cuando empezamos en mayo éramos 3 personas, Íñigo Saldugarte, Juan Luis Sánchez y yo en una mesa. En septiembre, cuando salimos ya a la redacción, éramos 9 personas, ahora somos ya 20 personas. Seguimos contratando personas, periodistas. Hemos lanzado una edición en Andalucía hace una semana, con 3 periodistas en Sevilla y un corresponsal en cada una de las ciudades. En Galicia tenemos un acuerdo con Praza.com y también tenemos una edición en gallego con ellos. Tenemos también una edición en Cataluña, con un grupo de periodistas que sale de la delegación de Público allí. Vamos a montar también una edición en el País Vasco. Hemos puesto también una sección de tecnología. Vamos a sacar una revista en papel trimestral que saldrá dentro de un mes. Estamos, ya os digo, contratando gente, cuadrando los números, creciendo en audiencia y con el producto funcionando. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con unas claves, ¿no? Para empezar, para nosotros era fundamental que el diario fuese independiente. Pero independiente significa que seamos nosotros los periodistas los que estamos decidiendo cuáles son los criterios periodísticos, los que decidamos también sobre la empresa, sobre el rumbo de la empresa. Lo hemos hecho juntando nuestros ahorros y poniendo desde el primer momento una serie de contrapesos dentro de la propia redacción para evitar cualquier tipo de abuso, ¿no? Tenemos una defensora del lector, una defensora de la comunidad desde el primer momento analizando todas las quejas que llegan de los lectores, y creemos que un periódico en el fondo es una relación de confianza entre los lectores y su redacción, que se gana poco a poco, que se tiene que mantener, que se tiene que demostrar todos los días. Nosotros creemos que la confianza se consigue con transparencia y hemos contado en todo momento quiénes son nuestros accionistas, quiénes somos en realidad los accionistas, cómo nos financiamos, cuáles son nuestros principios editoriales, que son bastante claros. Nosotros defendemos la igualdad de oportunidades, defendemos la democracia y queremos que haya una democracia más transparente que la que tenemos hoy. Defendemos también la igualdad entre hombre y mujer, defendemos también el crecimiento sostenible y la defensa del medio ambiente, y defendemos también el derecho de los trabajadores y el derecho de los ciudadanos a ser dueños de su destino. Y creemos que una información en mal estado es más peligrosa para la salud que un yogur caducado, de los que dice el ministro Alex Cañete que se pueden comer. Por eso creemos que tenemos que una empresa de medios, un periódico, no es una empresa más que fabrique yogures, con todo el respeto para los fabricantes de yogures, sino que tenemos una responsabilidad que va más allá de la de sacar adelante el periódico día a día, ¿no? Tenemos una responsabilidad con la sociedad en la que estamos. Yo creo que los periódicos no son entes abstractos que miran desde fuera de la pista cómo va el partido de tenis. Tampoco son los que van por delante de la manifestación con la bandera, pero entre una cosa y la otra hay un término medio en el cual creo que los periódicos tienen que tener cierto nivel de compromiso con sus lectores, con la sociedad en la que viven,
y en algunos temas abandonar cierta objetividad que a veces es una trampa, ¿no? La objetividad, a la cual no renunciamos, por supuesto, a veces creamos, la objetividad a veces se entiende con contar lo que dan las dos versiones de una historia sin que el periódico diga cuál de las dos verdades, cuál de las dos versiones es cierta. La objetividad es decir, por ejemplo, en la plaza de Colón de Madrid ayer hubo, según los manifestantes, 1 millón, según la delegación del gobierno, 110.000. O al revés, según la delegación del gobierno, si es que es una organización de iglesias, eran 1.100.000 y según la organización eran 3 millones. ¿No? Entonces, eso es objetivo, ¿no? Estás dando las dos versiones de los hechos y tú te limitas a pasar por allí, ¿no? Pero lo honesto en este caso, y lo que consideramos que es periodismo, es decirle al lector que en la plaza de Colón hay tantos metros cuadrados y que a 3 personas por metro cuadrado caben tantas personas y no más, a no ser que tengamos castellets. En ese caso es posible que entren más. Eso es honestidad, que es algo distinto a la objetividad. También consideramos que no podemos ser infalibles. Yo creo que los periódicos no pueden por definición ser infalibles porque son productos que se hacen todos los días, ¿no? Ayer leí el último libro de Enrique González, el de las memorias líquidas, que habla de periodismo, y él hacía una definición muy buena del periodista. Decía que somos gente que trabajamos con material muy sensible de forma industrial. Y es verdad, que me gustó lo de forma industrial, porque estamos trabajando con cajas explosivas y las movemos a toda velocidad. Claro, de vez en cuando se te cae una bomba, ¿no? Es fácil que un periódico, que un periodista, que tiene muchísima capacidad para hacer daño, se equivoque y meta la pata. Nos ha pasado a todos los periodistas, y el que diga lo contrario miente. La diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal está en, por supuesto, intentar evitar equivocarte, pero sobre todo que cuando lo hagas, reconozcas que estás equivocado y saques la pata. Y digas, me he equivocado, no como el rey, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. No sabemos qué parte no volverá a pasar. No volverá a cazar elefantes, no sino que se trata de ser honesto y explicarle al lector, bueno, en qué te has equivocado, por qué consideras que te has equivocado exactamente y qué vas a poner de tu parte para que no vuelva a pasar. Nos ha pasado un montón de veces. Yo he cometido errores en mi carrera, creo que gravísimos. Y las veces que lo he hecho, he intentado al mismo tiempo y a la misma magnitud y con el mismo tamaño corregirlo. Creo que el lector valora eso y que es fundamental. También creemos que los periódicos en Internet no podemos ser periódicos enciclopédicos. ¿A qué me refiero con enciclopédico? Si compráis un periódico en papel, llega de la A a la Z, llega desde la A de Afganistán a la Z del Zaragoza Club de Fútbol. O sea, llega desde internacional hasta deportes. Te cuenta todos los días, según el lema del New York Times, las noticias que merecen ser impresas. Ni una más ni una menos, como decía el chiste de Seinfeld. ¿Os habéis fijado que todos los días en todo el mundo suceden las noticias exactas para llenar el New York Times? Ni una más ni una menos. Pues eso, las noticias que merecen ser impresas y las que no, que se queden fuera. Pero el periódico como tal tiene voluntad generalista y enciclopédica porque te cuenta todo. Te cuenta las noticias de cultura, las de deporte, las de internacional, las de política, las de economía, las de la cartelera, las farmacias de guardia. Bueno, esto es así, no porque los periódicos deban de ser así, a lo mejor algunos sí, otros no, sino porque es una necesidad que imponía la distribución física de los objetos, ¿no? Es la misma razón por la cual las cervezas vienen de 6 en 6, porque es más barato distribuir un periódico con todas las secciones que vender a 0,25 el cuadernillo de deporte y a 0,15 el de política y a 0,30 el de economía, y que tú te compongas tu periódico en función de tus gustos. La razón por la cual los periódicos son como son es porque había que distribuirlos con esa complejidad que os he contado antes. Y es la misma razón por la cual la música antes eran LPs. Los LPs, las canciones, los discos de 10, 12 canciones, como una canción que querías comprar y no de relleno, es un invento de la distribución también. Al principio, en la música popular, al principio las canciones eran singles, eran una sola canción y la cara B, que era la que sobraba, porque no quedaba más remedio que imprimirla por los dos lados, pero era una sola canción. Y luego en los 60, 70, por necesidades industriales, más que por necesidades creativas, se empezó a tender hacia el disco completo, hacia el LP con las 12 canciones. Y curiosamente, ahora que ha desaparecido el soporte físico de la venta de las canciones y ya no se venden tantos discos como antes, cuando compramos canciones en internet las compramos de una en una, porque la unidad de la música es la canción y nosotros creemos que la unidad de la información es la noticia, no el periódico enciclopédico. Y por esa razón hemos empezado un periódico solo por los bordes, o solamente por el centro. Hemos empezado el periódico hablando solamente de política y de economía, porque no tenemos recursos suficientes para hacer bien información de deportes, y hacer bien información de internacional, y hacer bien información local. Estamos poco a poco cubriendo todos los aspectos que consideramos que se están cubriendo mal en otros medios y que podemos aportar una visión distinta
y que creemos que hay noticias por contar dentro de esos ámbitos, pero lo hacemos sabiendo muy bien que en Internet puede ser todavía más enciclopédico, porque aquí no estás limitado con las páginas que puedes imprimir en un día, aquí puedes publicar todas las noticias que quieras. Y por eso creemos que los periódicos en Internet, o por lo menos el nuestro, tiene que tener muy claro qué quiere cubrir, qué tipo de información quiere cubrir, y no ahogarse en contarlo todo y contarlo mal. Nosotros algún día, no lo sé, tal vez tengamos deportes. No creo que sea este año ni el que viene, porque deportes es un tipo de información interesantísima, yo la leo mucho, pero que no existe una demanda social, ni creo que exista un hueco informativo tan grande como existe para una prensa progresista en el espacio de la política y la economía. Yo creo que ahí existen huecos del tamaño de la Catedral de Burgos. Pero en el mundo del deporte, pues no sé si podríamos hacer una visión, probablemente sí, probablemente podríamos dar una visión distinta al mundo del deporte, pero no es una prioridad para nosotros, más aún con la que está cayendo. Y por esa razón hemos intentado hacer un periódico que pretende ser un periódico generalista, que contará toda la información, que ha ido creciendo con secciones nuevas, porque hace poco pusimos en marcha una sección de cultura, Diario Kafka. La semana pasada o hace 2 semanas pusimos en marcha otra de tecnología, Diario Turing. Vamos a hacer, como os he dicho, más ediciones locales con información local pegada a las ciudades y a la gente, porque creemos además que ahora que las grandes redacciones están retrocediendo y cerrando sus cuadernillos y despidiendo buenos periodistas, existe mucha información por contar, muy buena información por contar en zonas que no están tan cubiertas como Madrid o Barcelona y que están más abandonadas por los medios. Pero creemos que la manera de crecer para nosotros tiene que ser esa, tiene que ser ir abriendo las batallas de una en una y no intentar hacerlo todo y hacerlo todo mal, en el fondo. También creemos que el periodismo tiene que ser un oficio y no un hobby. Es una de las cosas que si tuviésemos un arco en la redacción lo pondríamos. El periodismo es un oficio, no un hobby, ¿no? Como todo por la patria, pero en nuestra redacción. Nosotros defendemos el periodismo ciudadano y creemos que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a informar, a opinar, a contar sus puntos de vista, y que ya, por suerte, en la libertad de expresión no solamente para el que tiene una prensa, sino que es para todo el mundo. La primera ley de libertad de prensa, libertad de expresión en España, es de hace 2 siglos, se hizo en Cádiz, y era una ley de imprenta, se llamaba así, ley de imprenta, porque la libertad de expresión era para el que tenía una imprenta, para nadie más que el que tuviese una imprenta podía expresarse. De ahí hemos pasado a un mundo en el cual cualquiera puede opinar, publicar, difundir información. Se han borrado las fronteras entre la libertad de expresión de un bar y la libertad de expresión de un periódico, porque yo en el bar de Twitter puedo llegar a mucha más gente que muchos periódicos, porque en mi caso me siguen 220.000 personas en Twitter, es más que muchos periódicos, con lo cual esa idea de qué es periodismo, qué es comunicación, qué es ámbito privado se ha borrado completamente. Ahora mismo hay conversaciones en el ámbito no profesional del periodismo que llegan a mucha más gente que en otros mundos. ¿Significa esto que el periodista no tiene sentido y que ya están los expertos por su cuenta escribiendo los blogs y con eso no hace falta periodismo? Pues yo creo que no. Hay un amigo mío que tiene una definición muy buena de qué es un periodista, y dice que los periodistas somos atletas de élite, porque todo el mundo puede correr 100 metros, pero para correr 100 metros en 10 segundos hay que entrenar todos los días, hay que tener una dieta muy estricta, hay que tomarse muy en serio este trabajo, hay que tener cierta forma física, en fin, hay que ser un profesional. No todo el mundo puede correr 100 metros, pero no todo el mundo puede hacerlo en 10 segundos. Todo el mundo puede correr 100 metros y cazar una noticia con su máquina de cazar noticias, todo lleváis 1 hora, hacéis así y ya está cazado una noticia, tenéis una foto, una grabación. Pero para poder hacerlo todos los días y cada día encontrar una noticia nueva y contrastarla y comprobarla y saber contarla y poder después explicárselo al lector para que lo entienda, todo eso requiere un entrenamiento que exige una dedicación, y como los periodistas tenemos vicios caros, dormir en caliente, ducharnos, tener un techo, pues eso se paga en este mundo con dinero, con lo cual creemos que el periodismo tiene que ser por el bien de todos, no solo por el periodista, por los periodistas que también, por el bien de todos tiene que ser una profesión. Porque si no es una profesión, hay determinadas cosas que jamás saldrán a la luz. Si el periodismo no fuese una profesión, pues no tendríamos papeles de Bárcenas. No sabíamos que Bárcenas tenía un finiquito simulado, como ha dicho hoy María Dolores de Cospedal, que era tan simulado que era de 200.000 euros al año, el sueldo simulado, como sean los de verdad. No sabríamos que mantenía un chofer y una secretaria, como contamos en el diario.es, o nos habíamos enterado, como también contamos en el diario.es, que el gobierno se enteró de que habían encontrado su dinero en Suiza hace 2 meses y medio y no dijo nada. Para hacer eso hace falta periodistas, somos gente que nos dedicamos a molestar, a rascar, a fisgar, a buscar información, a contrastarla, a hablar con todo el mundo y comer hasta con el demonio. Yo comí con Bárcenas unas cuantas veces. Y conseguir información y contársela a la gente.
Y eso es una profesión, eso no es un hobby. Y el último punto de nuestras premisas fundamentales era un lema de un programa infantil que a mí me encantaba, que era La bola de cristal, que decía: solo no puedes con amigos. Sí, nosotros hemos puesto la redacción en marcha con amigos, con los periodistas con los que estamos trabajando. Las ediciones locales las estamos haciendo también con amigos, con grupos de periodistas que tienen su propia redacción, con los que compartimos gastos, ingresos, tecnología, y vamos a crecer con la ayuda de los amigos también. Hemos puesto también un modelo de financiación mixto, en el cual no dependemos solamente de la publicidad, ni tampoco dependemos solamente del pago de los lectores. El diario.es es gratuito, cualquiera lo puede leer a cualquier hora. Puedes hacerte socio. Si te haces socio pagas 5 euros al mes, o en 6 meses pagas 30 euros, o en un año pagas 60 euros. Y por ese precio te damos lo primero, nuestra infinita gratitud, que es la principal recompensa por la que creo que mucha gente se hace socia, por apoyarnos, y lo agradecemos mucho. Y también les damos una serie de añadidos, ¿no? Todas las tardes mandamos, más o menos hasta ahora, estará a punto de salir, un correo a los socios con las noticias exclusivas que solo ellos pueden leer durante unas horas. Todas las noticias están en abierto y cualquiera las puede leer después, porque además consideramos que en este momento limitar el derecho a ser informado a tener 5 euros al mes pues era algo que no nos parecía coherente con nuestra línea editorial, porque hay mucha gente que no puede permitirse esos 5 euros o esos 60 euros al año. Y lo que sí que hacemos es que a esos socios que nos apoyan pues les dejamos leer antes artículos, opiniones, entrevistas, algunas cosas exclusivas que pueden esperar para el resto de los lectores, que no son alguna noticia que si no las contamos, que si no que estemos ocultando información, sino que sea algo de valor añadido y no fundamental. Y les damos también en los comentarios la capacidad de que cuando escriben aparecen en un espacio destacado, tienen mayor presencia que el resto de los comentarios en la web, en las noticias de la web. Eso también lo hacemos por una ambición egoísta, porque como la gente que paga y se hace socia aparece con su nombre, pues no se pone a comentar insultando a todo el mundo. Y el hecho de que haya tanta gente que es socia y que comenta hace que el debate sea bastante más rico y menos crispante que en otras páginas web. Y lo siguiente que les vamos a dar a los socios es hacer una revista. Vamos a hacer una revista monográfica que será en arranque trimestral, en papel. No sé si seguiremos después haciéndola en papel o haciéndola en digital, dependiendo de cómo evolucione. Pero en principio salimos dentro de... Estamos cerrando ahora, imagino que en 3 semanas estará ya a la venta. Y están saliendo los números. Como os decía, estamos contratando gente, pero es que las cuentas están saliendo muy bien. En enero nos han dado un certificado de audiencia de Nielsen. Hay 2 medidores en España que miden a la prensa digital, igual que OJ de los periódicos o EGM a las radios. A la prensa digital nos miden 2 empresas estadounidenses, Comscore y Nielsen. Comscore nos ha dado 858.000 lectores en el mes de enero y Nielsen nos ha dado más. Nielsen nos ha dado 1.054.000 lectores en el mes de enero. Es probablemente el crecimiento de más éxito, de más rápido de toda la historia de la prensa en España. Nosotros en Público, por ejemplo, cuando lanzamos Público, hicimos una campaña de publicidad de 4 o 5 millones de euros. Una campaña de publicidad en televisión es caro y el precio en aquel momento, que era muy caro la publicidad, pues rondó ese dinero y no era tampoco una campaña de las rebajas, o sea, era una campaña incluso modesta. Y a pesar de la campaña en televisión y de la fiesta de inauguración, a los 3 meses estábamos en una audiencia que era la mitad de la que tenemos hoy en el diario.es, en internet. Público.es tenía una audiencia que sería más o menos la mitad de la que hoy tenemos en el diario.es, medida con los mismos estándares, con el mismo sistema de medición que es Nielsen. Para que os hagáis una idea, ya hemos pasado a La Razón en la audiencia. La Razón en Nielsen está en 750.000, no sé si, a Intereconomía que tiene la mitad, a Ala.cat, estamos a punto de pasar a 5 días, que es un periódico económico bastante grande. El Confidencial.com, que es el líder de información en internet independiente de papel, tiene la misma métrica que nosotros tenemos, 1 millón, tienen 1,5 millones, pero ellos llevan 12 años. Es decir, hemos consolidado el proyecto y está saliendo bien las cosas. Estamos consiguiendo poco a poco que el periódico sea capaz de cumplir con otros objetivos que teníamos, que era que para ser independiente teníamos que ser rentables, entendido en no tener deudas, en ser capaces de que el periódico pagase a sus periodistas, pagase a sus trabajadores y pudiese salir todos los días gracias al trabajo profesional y no al voluntariado de unos amigos, gracias a que hay gente que se dedica a eso, sin necesidad de pedir dinero al banco. Lo estamos consiguiendo. Nuestro plan es que cada vez que tengamos 1 euro de más
de beneficios lo vamos a gastar en contratar otro periodista más, en mandar un enviado especial a un país en conflicto, en abrir una nueva sección, en lo que haga falta, porque nos queda un montón de información por cubrir hasta llegar a ser el periódico que imprime todo lo que merece ser impreso. Y queremos, vamos, lo vamos a hacer ya mismo. Mañana mismo tengo un consejo de administración y junta de accionistas con todos los compañeros que estamos en el diario, y vamos a aprobar, si nos ponemos de acuerdo, que seguro que sí, una ampliación del presupuesto para gastar más dinero y contratar más gente, porque nos están saliendo las cosas. Hemos sido capaces de lanzar un periódico que en 4 meses es capaz de llegar al 1 millón de lectores y que además es capaz de cuadrar los números en 4 meses también. Y termino ya porque me gustaría también escuchar vuestras preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención, porque no se ha dormido nadie, también os lo agradezco, y espero vuestras preguntas. Muchas gracias.